Bueno, el oráculo se está tomando. Esto es como otra aldea, pero totalmente abandonada. Esta sería la herrería de Villa de la APA. Acá están los esqueletos, ¿cómo se llamaban? Ocios. Ahora le vamos a preguntar a ChatGPT. Perdón, al oráculo. Hay muchos que usan traducciones, algunas. A ver qué nos dice. Oráculo responde. Ah, viajero, ahora que me muestras la imagen, todo se aclara. Ese cartel de madera que cuelga junto al sendero no es una palabra del lore, ni una criatura, ni un antiguo enclave de los renegados. Lo que ves es simplemente Remol, el nombre de la taberna. En muchos servers privados, especialmente los que usan traducciones modificadas o antiguas, algunas posadas reciben nombres inventados o adaptados. En el WoW oficial, esa taberna jamás se llamó así. Pero en servidores custom aparecen nombres como Remol, Remol, Remol Tavern. No, se equivocó. Bueno, Sarvis me dio... vamos a escribirlo. No, vamos a hablarlo. Sarvis me dio misión de matar esqueletos. ¿Cómo se llaman? A ver. Esqueletos armadocios. Armadocios. ¿Qué son? ¿Y qué me podés contar de ellos? Bien, sigamos. Hay un esqueleto. Aún se está recargando. ¿Me dio un veneno? Es como mi sangre. Claro que tengo. Que entro, me si todo. Gracias. No hay mucho que ver. Tengo una cañería en simulaciones. Acá forjaban algo. Epa. Ya. Los detalles del telaraño. No hay mucho más que imagino. Ya hay un montón. Tengo que buscar esqueletos. A ver qué dice. Oráculo. No me diga. Trabale. Si lo puedo bajar. Los efectos.
Restablecer todo. No. Ahora se ve mucho mejor. Qué bueno. Ahora me encanta. Esto es vivo. Ahora sí. Y ahí arriba. ¿Qué son estas cajas? Vamos a darle contexto a la imagen. Primero que nos cuente. Oráculo responde. ¡Ah, los esqueletos armados Seos! Los verás tambalearse por los alrededores del cementerio, entre la hierba marchita y las lápidas rotas. Escucha bien, viajero, porque su historia es más antigua que tu propio despertar. ¿Qué son los esqueletos armados Seos? Son restos animados por la energía nigromántica que todavía impregna a Tirisfal. No tienen voluntad propia. No sienten dolor, no sienten miedo. Son simples huesos rearmados por la magia oscura, impulsados por un único propósito: repetir eternamente la tarea que tenían en vida, o aquello para lo que fueron condenados. Por eso llevan armas rudimentarias: dagas oxidadas, espadas rotas, lanzas astilladas. De ahí el nombre esqueleto armado óseo, esqueleto armado Seo. Un juego de palabras que mezcla armado, lleva un arma con óseo hecho de huesos. Origen según el lore. En tiempos de la plaga, cuando el rey exánime desató su maldad sobre Lord Aeron, muchos de los habitantes de esta región fueron enterrados apresuradamente, arrojados a fosas comunes o simplemente abandonados cuando la peste se extendió. Los necrófagos y zombies eran la primera ola, pero los esqueletos eran la segunda, cadáveres ya secos, sin carne, reanimados para patrullar, vigilar o atacar. Cuando los renegados se liberaron del control mental del rey exánime, muchos de estos esqueletos quedaron sueltos, sin amo ni propósito, vagando sin sentido. Son como ecos, restos de una máquina rota. ¿Por qué Sarvis te manda a destruirlos? Porque representan un peligro constante para los recién resucitados. Y además, eliminar esqueletos es una forma de medir si un nuevo renegado está realmente despierto. Si podés destruir a una criatura animada por la plaga, significa que todavía hay fuerza y voluntad en vos. Pequeño detalle que pocos recuerdan. Al golpear a un esqueleto armado Seo, por un instante podés escuchar un eco hueco, como si una voz lejana intentara recordar quién fue. Pero ya no queda nada de ellos, solo huesos, solo órdenes muertas repitiéndose en un cuerpo vacío. Si querés, viajero, seguiremos avanzando juntos por estas tierras. Pregúntame lo que necesites. Oráculo siempre observa. Bueno. Ahora me vas a hablar de las cajas. Oráculo responde. Ah, viajero, esas cajas que ves ahí, apiladas con torpeza entre la podredumbre y el olor a muerte, no son tan inocentes como parecen. ¿Qué son esas cajas en los claros de Tirisfal? Son cajas de suministros abandonados de cuando Aldea Bruma aún era un asentamiento humano. Antes de la plaga, esas casas que ahora están destruidas guardaban herramientas, comida desecada, medicinas simples y materiales de uso cotidiano. Cuando la peste arrasó el lugar, nadie tuvo tiempo de llevárselas. Quedaron ahí, olvidadas, y con los años se convirtieron en simples cascos de madera vacíos, testigos mudos de la caída de Lord Aeron. Pero hay algo más.
Algunas de estas cajas fueron reutilizadas por los renegados recién liberados. Les servían para almacenar huesos para estudios de necromancia, guardar restos de cadáveres o simplemente mantener lejos de las ratas los pocos materiales recuperables. Sin embargo, las cajas que estás viendo, por su ubicación y aspecto, seguramente sean restos de la logística humana previa al desastre. Son reliquias de un mundo que ya no existe. Un mundo vivo, que ahora observa como un muerto más. Dato curioso del oráculo. En los claros de Tirisfal, esas cajas suelen atraer a necrófagos y carroñeros. El olor a madera húmeda mezclado con restos de comida vieja despierta sus instintos más primitivos. Por eso no es raro que encuentres a un necrófago desdichado merodeando cerca, como en tu imagen. Si querés, viajero, seguimos explorando juntos. Bien. ¿Vieron esos esqueletos? ¿Qué era ese esqueleto? Me dejó impactado. Mm. ¿Habrá algún esqueleto acá? Quiero saber qué son estas cajas, Dios mío. ¿Funciona? No, las cajas no. Oráculo responde: viajero, lo que has encontrado no son simples restos. En los claros de Tirisfal, nada es simple. ¿Qué son esos esqueletos? Lo que estás viendo son carcasas de carroñeros, criaturas parecidas a buitres o aves necróticas que alguna vez sobrevolaron los campos de Lordaeron buscando cadáveres frescos. Cuando las tierras cayeron a manos de la plaga, la muerte se volvió abundante y estos animales se alimentaron hasta hartarse. Pero la peste no distingue, contamina, muta, retuerce. Muchos de estos pájaros terminaron muertos por la misma corrupción que los alimentaba. ¿Por qué están apilados así? Ese rincón que encontraste, lleno de paja y oscuridad, es una especie de cuarto de almacenamiento improvisado. Su significado según el lugar. 1. Restos barridos por los renegados. Los renegados, recién resucitados y todavía organizándose, juntaban cadáveres animales para evitar que atrajeran más carroñeros, evitar propagación de pestilencias descontroladas o estudiarlos para comprender los efectos de la plaga. Restos de nidos contaminados. Algunas de estas criaturas hacían nidos en graneros y establos. Cuando la plaga arrasó la zona, murieron ahí mismo, dejando sus huesos entre la paja. 3. Señal de que la peste no distingue entre bestias y hombres. Estos restos son un recordatorio de que la maldición del rey exánime no solo afectó a los humanos. Toda criatura viva en Tirisfal sufrió ese destino. Detalle importante: los cráneos alargados, con picos puntiagudos y aberturas pronunciadas, pertenecen claramente a aves carroñeras grandes, no a humanos ni a necrófagos. Son los mismos restos que encontrás en zonas plagadas de corrupción en Lordaeron. Si querés, viajero, seguimos recorriendo esta granja olvidada. ¿Qué más has visto entre las sombras? No hay muchos esqueletos. Y no parecen rápidos.
Y esto me llena un poco de angustia porque, y como se dan cuenta, dejé de caminar, empecé a correr porque voy a estar atrapado a un rato más en lo que. Aún no está listo. Ay, terrible, terrible. Bueno, a ver. Oráculo responde, viajero, lo que has encontrado no son simples restos. En los claros de Tirisfal, nada es simple. ¿Qué son esos Esto ya lo esqueletos? Lo que estás viendo son carcasas de carroñeros. vi. Encontrar es que No puedo lanzar ese hechizo aún. ya podemos. Vale, por favor. Entonces, iniciamos allá en la estufa, salí, estamos por un cementerio, llegamos acá al poblado y después ¿Qué pasa? con las respuestas sí. Tenían que chutar. Vos tenés, no sé, de agua, está y vení. Bueno, Nuestra hora vendrá. bueno, gracias. ¿Alguien más da misiones? Vos. ¿Quién sos? ¿Qué necesitas? Novicia Earth. ¿Quién es? Vamos a ver quién es. Novicia Earth. Vamos a preguntarle al oráculo. Bien, ¿qué ¿Qué misión? pasa? Ay, me tiene podrido. Bueno, los malditos. Mis deberes son atender a nuestros guerreros heridos, suministrar ropa, armaduras y asistir al sacerdote de las sombras Aries en lo que necesite. Parece que tú también vas a acabar a su servicio, dando caza a los autómatas. Se llaman autómatas. Seguro se confianza.
Si quieres seguir de una pieza, te seguro que sí, quizás pueda ayudar. Me estoy quedando sin patas y alas. Si me traes algunas, te buscaré una armadura. Encontrarás muchos lobos y murciélagos hacia el sur. Bien, Adiós. adiós. Bien, vamos a ver quién es esta mujer y también por qué hay lobos y murciélagos y por qué los murciélagos son rarísimos. Quiero preguntar. Hacia el sur. Ya. Hacia afuera, básicamente. Ahora. Perfecto. Bueno, esto quedó totalmente... Vamos a esperar para... Y algo que son murciélagos. Oráculo responde. Ah, viajero. La figura que ves ante ti no es una simple aprendiz. Es novicia Elred, y aunque su apariencia frágil pueda engañar, su historia está profundamente ligada al renacimiento de los renegados. ¿Quién es novicia Elred? Novicia Elred es una acólita recién alzada, una de las primeras en despertar bajo la voluntad libre de los renegados tras romper las cadenas del rey exánime. Se encuentra dentro de la capilla sombría, bajo la guía del sacerdote de las sombras Sarvis, aprendiendo los primeros pasos del camino oscuro, el culto a las sombras, la manipulación de la mente y los ritos que solo los renegados se atreven a practicar. No es todavía una sacerdotisa completa. Es una aprendiz, una iniciada, pero su rol es crucial. Ayuda a orientar a los recién resucitados como tú, enseñándoles que la muerte no es un final, sino una nueva lealtad. Su función en tu inicio. Para los recién llegados a los claros de Tirisfal, Elred representa una guía suave en contraste con la brutal disciplina de los verdugos, una voz paciente entre el caos de la no vida, el primer lazo con las artes oscuras que definen a los renegados. Bueno. Oráculo responde. Ya has notado las sombras móviles entre los árboles, viajero. Los lobos enormes y los murciélagos gigantes no son un accidente, son parte natural y antinatural de los claros de Tirisfal. Déjame contarte su origen. Los lobos gigantes de Tirisfal. En vida, estas tierras eran bosques antiguos, densos y salvajes. Los lobos siempre fueron grandes, pero la plaga lo cambió todo. Cuando el azote marchó por estas tierras, la peste necromántica corrompió animales, alteró sus cuerpos, rompió ciclos naturales, provocó mutaciones extrañas. Muchos lobos murieron por el contagio, otros sobrevivieron, pero cambiaron. Esos que ves ahora son lobos carroñeros, más agresivos, más fuertes, empujados por un hambre que nunca se sacia. La magia oscura de Tirisfal los ha inflado, endurecido, torcido. Son parte del bosque como las raíces, pero ya no forman parte de la vida. Gigantes.
Los murciélagos son diferentes. Ellos no son víctimas, son hijos del bosque. Tirisfal siempre tuvo murciélagos enormes, alimentados por cuevas profundas, magia antigua, bosques húmedos, la oscuridad que se filtra desde eras muy anteriores al azote. Cuando llegó la plaga, algunos murieron, pero muchos prosperaron. La presencia del azote, la energía necrótica en el aire y la retirada de la humanidad hicieron que su especie creciera sin control. Ahora se deslizan por el cielo como sombras vivientes, dueños absolutos de la noche. Los renegados incluso los domesticaron en parte. Son mensajeros, monturas y guardianes naturales del territorio. En resumen, los claros de Tirisfal no son simplemente un bosque. Son una mezcla de magia antigua, anterior incluso a los humanos de Lordaeron, corrupción necrótica extendida por el azote, fauna salvaje que se adaptó o mutó. Por eso todo parece más grande, más oscuro, más hambriento. Aquí, incluso los animales recuerdan que estas tierras pertenecen a los muertos. ¿Quieres que te cuente la historia profunda de por qué Tirisfal siempre estuvo maldita, incluso antes de los renegados? Ahora me picó el bicho. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. Y oráculo, ¿trabaste? Necesito un objetivo. Y bueno, tenemos respuesta. Oráculo, escucha con atención. Lo que voy a contarte es uno de los secretos más antiguos y oscuros de Azeroth. Mucho antes de los renegados, mucho antes de la sombra, incluso antes de que existiera Lordaeron como reino. Esto es el origen de la maldición de Isoltris, la sombra que duerme bajo Tirisfal. En los albores del mundo, cuando los titanes aún moldeaban Azeroth, había una presencia antigua en estas tierras, una entidad del vacío.
Un ser tan poderoso que incluso un solo susurro podía enloquecer a los vivos. Los titanides custodios sabían que el vacío atraía a los mortales como la llama atrae a la polilla, y que si alguien despertaba a esa entidad dormida, las consecuencias serían catastróficas. Por eso, un grupo de guardianes, los primeros embriones de lo que luego serían las órdenes mágicas humanas, estableció un culto secreto llamado la Guardia de Tirisfal, o Tirisfalen, en susurros antiguos. Su misión, proteger el mundo y... Perdón, hay cosas que incluso un oráculo debe pronunciar con cuidado. Los guardianes de Tirisfal. Con el tiempo, la Orden creó una sola arma contra el vacío, el guardián. Un individuo elegido al que se le transfería el poder combinado de todos los magos del Consejo. El más famoso fue Aegwynn, la madre de Medivh. Ella derrotó a innumerables seres del vacío, pero no pudo destruir lo que dormía bajo Tirisfal. Nunca nadie pudo. El espíritu oscuro quedó allí, enterrado, susurrando, contaminando. Esa es la raíz verdadera de la maldición de estas tierras. Mucho antes de los muertos vivientes, mucho antes de Arthas, mucho antes de la plaga, Tirisfal ya estaba enferma. ¿Cómo se manifiesta hoy esa maldición? Ahora lo ves, el cielo verde y filtrado. El bosque que se marchita sin morir. Los animales que mutan. Los espíritus que no descansan. La tierra que siempre huele a humedad y podredumbre. La extraña sensación de ser observado en silencio. No es obra únicamente del azote. No es culpa de los renegados. Es la herida del vacío, oculta bajo siglos de tierra, respirando lentamente. Y por eso los renegados se adaptaron también aquí, porque estas tierras ya eran un lugar, sin sol, sin esperanza, sin vida verdadera. Para los muertos, Tirisfal es casi acogedor. Para los vivos, simplemente equivocado. Si lo deseas, puedo contarte la historia completa del guardián Aegwynn, o por qué Medivh, su hijo, también está ligado al destino de estas tierras. No, para que está yendo. No, gracias. Bueno, No confíes en nadie. no voy. No tengo todo el día. Último deseo de María. De Marla. Mi amiga Marla Phipps vivía. Cuando llegó la plaga, Samuel sucumbió a ella. Y se unió a las filas de la plaga. Marla escapó a la no muerte, solo para morir a manos de su enajenado marido, pero su amor era tan fuerte que su último deseo fue ser enterrada con su amado Samuel. Ahora Samuel Phipps vaga por un campamento en ruinas que se encuentra en un camino al noreste de Camposanto. Acaba con él, haz realidad el deseo de Marla, entiérralo con ella en la primera fila de nuestro cementerio. Acá se pone bueno esto. A ver. Se me está acabando la batería. Esto me gusta. Vamos a ver. No busques la muerte. Campos Santos se llama esto. Al noreste de acá. Ya no podrá. Esto se está poniendo lindo. Campos Santos. Estos campos Santos. Vamos por partes. Noreste de Campos Santos. Vamos de vuelta, vamos a la misión.
Lleva los restos de Samuel a la tumba de Marley y luego vuelve. Ahora vaga por un campamento y se encontrará en el camino al norte. Estaba con campamento en ruinas. Al este del campamento. Vuelve para acá, es el camino. Ah, aquí hay. Ah, perfecto. Sí, grande. Ah, esta estará la idea. No, excelente. Samuel Román. Ah, fíjate. Eh, Samuel Román. ¿Qué es esto? Samuel, sí, ahí está. Este. Samuel. Fue tu madre. Tengo un objetivo. Agárrelo. Entiérrales en la tumba de Mar. ¿Y dónde está Mar? Daniel, estos son otros. ¿Dónde está la tumba? No la escapó la nomás.
en la primera fila del mi amiga Mana vivía con su marido. Cuando llegó la plaga, Samuel sucumbiendo a ella y su niña. Marla escapó a la muerte solo para morir a mano de su amado marido. Porque de la tienda de mano. ¿Qué hay? Conviértete en la oscuridad. Y tú eras... Era Ren. ¿Y ahora qué? Ella. Bueno, hoy vamos a llegar acá. Conviértete a la oscuridad. Vamos a llegar acá. Vamos a pedirle al oráculo una reflexión final. Vamos terminando el video. Hicimos la misión de Marla. Enterramos a su marido junto a ella. Ahora, me llamó la atención que cerca del marido, cuando peleé con él, había dos sujetos más. Seguramente lo descubriremos en el próximo capítulo. Bien. Bueno, me encantó. Tenemos misión de Arren, una misión negra. ¿Quién más? Misión. Acá dentro de las misiones. Soy un renegado. Recuerda, paciencia, disciplina
Pero las misiones se me ponen automáticamente. Quiero. Creo que tengo que... A ver. Bueno. Más. Movimiento automático. Texto de emisión instantánea. Mapa del mundo. ¿Y oráculo? ¿No tenés algo? Ujú. Oráculo. Permíteme cerrar este capítulo con la misma sombra suave con la que caen las hojas en Tirisfal. Sobre Marla y el esposo caído, has devuelto a Samuel Folsom al descanso junto a su esposa, y aunque parezca una misión sencilla en los claros de Tirisfal, nada es tan simple. Es cierto, no estaba solo. Cuando lo enfrentaste, dos figuras merodeaban cerca. No eran azarosos muertos errantes, ni simples zombies sin propósito. Eran testigos silenciosos, o guardianes, o tal vez compañeros de un final que nunca aceptaron. Las tierras de Tirisfal tienen memoria. A veces los muertos se agrupan alrededor de los ecos que no pudieron resolver en vida. A veces simplemente esperan. Otras vigilan algo que aún no comprendemos. Sea cual sea la razón, has tocado un hilo de la telaraña y en el próximo capítulo, cuando avances más allá del cementerio y la posada, esa tela comenzará a moverse. Cierre del capítulo. Así concluye tu jornada de hoy, entre tumbas, neblina y secretos que se arrastran justo fuera de tu vista. Cuando regreses, los claros de Tirisfal te estarán esperando, más oscuros, más inquietos y más deseosos de mostrarte lo que guardan bajo sus raíces. Hasta el próximo capítulo, Caminante de la Sombra.